Azúcar, stevia, fructosa o aspartamo. ¿Cuál es el endulcorante más sano? La guerra contra el azúcar promovida por médicos y nutricionistas ha puesto de moda endulcorantes como la stevia, la fructosa o el aspartamo. ¿Cuál es el más sano? ¿Por qué las cosas que más nos gustan son las que peor sientan a nuestra salud? A continuación, Salud Book, su canal de salud, se complace en presentar el siguiente video. Si un enorme trozo de tarta de nata y chocolate adelgace, o un plato de coliflor cocida supiese igual que un buen filete de ternera, buena parte de nuestros problemas de peso y salud se terminarían al instante. Pero la realidad es que la tarta engorda y para disfrutar de un plato de coliflor cocido hace falta un entrenamiento digno de un maestro Jedi. En los últimos años, los médicos y nutricionistas han intentado concientizar a la población contra el abuso de los alimentos grasos, la bollería industrial, las bebidas carbonatadas o el aceite de palma. La guerra de hoy en día se libra contra el azúcar, por eso endulcorantes alternativos como el stevia, el aspartamo o la fructosa están tan de moda. Un alimento milenario. La humanidad lleva consumiendo azúcar desde hace más de 3000 años. Se han encontrado manuscritos chinos del siglo VII a.C. que explican cómo la gente extraía el dulzor de las cañas de azúcar en la India, masticándolas con los dientes. Alrededor de los años 400 se descubrió un método para convertir en cristales el jugo de la caña de azúcar, lo que permitía conservarlo y comercializar con él. Los monjes budistas introdujeron el cultivo de la caña de azúcar en China en el siglo VII, mientras que a Europa llegó en las alforjas de las tropas de Alejandro Magno y de los soldados de las cruzadas. El cultivo de la caña de azúcar fue introducido en América por los españoles y portugueses. Antes que el azúcar, el principal endulcorante que se usaba en el mundo era la miel. El uso de la remolacha como sustituto de la caña de azúcar se popularizó en Europa durante las guerras napoleónicas, debido a los bloques que impedían importar caña de azúcar, que se cultiva principalmente en los trópicos. El azúcar se vendía en enormes bloques y más tarde en bolsas y sacos al peso. Los terrones de azúcar se inventaron en el siglo XIX. ¿Tan malo es el azúcar? Quizás llevemos milenios consumiéndolo, pero las tendencias actuales aconsejan buscar alternativas al azúcar, en forma de endulcorantes como la stevia, el aspartamo o la fructosa. Lo que comúnmente llamamos azúcar es en realidad la sacarosa, un disacárido o glúcido, moléculas que aportan energía, formado por una molécula de glucosa y otra de fructosa. La sacarosa se encuentra en todas las plantas y en una concentración elevada tiene un sabor dulce, por eso se utiliza en la alimentación. Aunque en España la mayoría del azúcar que consumimos proviene de la remolacha, el azúcar de remolacha solo supone el 30% de la producción mundial. El 70% de azúcar que se consume en el mundo proviene de la caña de azúcar. El azúcar moreno, también llamado negro, crudo o integral, no se somete a refinamiento, posee más vitaminas y minerales, así que se considera más saludable. Pero no es del todo cierto. Tal como veremos, el azúcar blanco refinado pasa por un proceso de purificación química, que elimina la mayoría de los elementos que no son sacarosa. El dulzor es diferente. El azúcar rubio pasa por un leve refinado, pero no alcanza la purificación del 99% de la sacarosa que tiene el azúcar blanco. Los siropes tienen menos glucosa y más fructosa que el azúcar, así que no elevan el nivel de azúcar en sangre, pero la fructosa se metaboliza en el hígado y se convierte en glucosa y grasa, así que es mejor el azúcar. Consumir azúcar es imprescindible para nuestro organismo. El problema es que, como hemos mencionado, ya está presente en todas las plantas, principalmente en las frutas, y además incluye multitud de alimentos procesados que no sospechamos que lleven azúcar, como el pan, el tomate de bote, las bebidas de soja o los yogures, 0% de materia grasa, sin grasa, pero con azúcar, etc. Tomamos mucho azúcar durante las comidas, sin ni siquiera haber abierto la tapa del azucarero. Si a ello sumamos lo que añadimos a la leche del desayuno, los cafés o los postres, el consumo puede ser excesivo. ¿Qué aporta el azúcar a nuestro organismo? Desde el punto de vista nutricional básicamente es un glúcido, así que aporta energía de rápida activación, pero también de rápido consumo, lo que produce un abatimiento posterior. Además son calorías vacías, que no contienen minerales, vitaminas, fibra ni otras sustancias beneficiosas. Consumido en exceso produce sobrepeso, que favorece la aparición de ciertos cánceres y puede favorecer la aparición de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Si no hay una correcta higiene bucal, también puede provocar caries. Algunos de estos problemas se habían asociado a las grasas saturadas, hasta que se descubrió que las azúcares habían sobornado a los científicos durante años para ocultar su efecto perjudicial. Recientes estudios han descubierto que el exceso de azúcar produce una resistencia cerebral a la insulina, que hace que el cerebro trabaje más despacio. También parece que afecta al sistema inmunológico, reduciendo su eficacia hasta 2 horas después del consumo. Un estudio llevado a cabo durante 22 años por la University College London de Reino Unido
concluye que los hombres que toman el doble de la tasa de azúcar recomendada aumentan un 23% de probabilidad de sufrir depresión o ansiedad. La explicación se debe a que el azúcar aumenta el metabolismo energético, pero también desciende bruscamente. Esas alteraciones tan rápidas producen estrés en nuestro cuerpo, generando hormonas como el cortisol o la adrenalina, que a la larga pueden favorecer la aparición de depresión. Por último, en un estudio con ratas alimentadas con un alto nivel de grasas y azúcar, se ha comprobado que su cerebro producía una menor cantidad de una proteína llamada BDNF, que en niveles bajos en humanos se asocia a la depresión. Aunque tradicionalmente se asocia el consumo de azúcar con la hiperactividad en niños, estudios recientes no han hallado relación. Si el video le está siendo de utilidad, no olvide regalar un me gusta, compartir, comentar, sin olvidar suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. ¿Debemos consumir azúcar? Pese a todo lo dicho, la respuesta es sí. El azúcar es necesario para el organismo, como fuente de energía y activación de las células de nuestro cuerpo. La realidad es que con el que proviene de los alimentos posiblemente no necesitamos más, pero una cantidad extra añadida al café, el desayuno o algún dulce tampoco nos va a hacer daño si se combinan con una vida sana, ejercicio y dieta saludable. La Organización Mundial de la Salud aconseja consumir un máximo de 12 cucharillas de azúcar al día, aunque el consumo recomendado es de 6 cucharillas, un par más en los niños que gastan más energía. ¿Azúcar moreno o blanco? Hemos visto que el azúcar moreno no está refinado químicamente y conserva más vitaminas y nutrientes que el blanco, que pasa por un proceso de purificación química. Mucha gente supone que por eso es más sano, pero según la OCU no hay apenas diferencias. El proceso químico para obtener azúcar es el mismo que en el moreno que en el blanco. Este último pasa por una purificación química llamada sulfitación, que consiste en tratar el azúcar con un gas, normalmente sulfato de calcio o dióxido de carbono, pero se elimina por completo antes de empaquetarlo y no produce residuos. Es cierto que el azúcar moreno conserva más minerales y vitaminas, pero nutricionalmente la diferencia es muy pequeña, pues el azúcar no es un alimento nutritivo y como el moreno es menos dulce, tendemos a echarnos más. Por tanto, desde el punto de vista de la nutrición y salud, apenas hay diferencia entre el azúcar blanco y moreno. Si consumimos azúcar, es mejor hacerlo en terrones que a través de alimentos procesados. Un terrón de azúcar contiene 16 calorías, mientras que un pastel o un donut puede llegar hasta las 300 calorías, y una botella de alcohol o un batido con nata casi 1000 calorías. Miel, jarabes, otros azúcares. Como alternativa al azúcar, mucha gente usa otros endulcorantes naturales, como la miel, jarabes de distintas sustancias dulces, sirops, etc. Es perfectamente aceptable, pero hay que saber que básicamente son azúcar. La miel puede contener numerosas vitaminas y minerales, pero es un 85% azúcar, y en ese aspecto es igual de perjudicial que el azúcar refinado. Sacarina, la pionera. La sacarina es el primer endulcorante artificial, pues se sintetizó en 1879. Se produce a partir de derivados de tolueno y anhídrico ostálico, y es entre 3 y 5 veces más dulce que el azúcar, aunque posee un sabor metálico que no convence a muchas personas. Como todos los endulcorantes artificiales, no tiene carbohidratos ni calorías. En los años 70 del pasado siglo fue prohibida cuando varios estudios demostraron que producía cáncer de vejiga en las ratas, pero décadas más tarde se descubrió que el mecanismo de producción de este cáncer se lleva a cabo por un proceso que no se da en los humanos, así que se volvió a comercializar. No obstante, este destierro favoreció el uso de otras alternativas como la stevia. Recientemente se ha descubierto que la sensación de dulce que produce la sacarina engaña al organismo, que cree que es azúcar, y activa los mecanismos de la insulina. Es decir, aunque no consumamos calorías, los efectos perjudiciales del azúcar asociados a la diabetes y obesidad podrían seguir produciéndose. Stevia, la alternativa moderna. La mala imagen del azúcar en los últimos años ha potenciado el consumo de endulcorantes alternativos al azúcar. Se trata de una planta llamada stevia rebaudiana, proveniente de Paraguay y Brasil, cuyas hojas son dulces. Se usa como endulcorante natural al consumirse las hojas secas y machacadas o bien tratadas en laboratorio para convertirlas en líquidos o polvo. Los extractos de stevia producen glucósidos de steviol, que es 300 veces más dulce que el azúcar, pero tiene un pozo amargo al que hay que acostumbrarse, aunque se usa desde hace siglos en América. Se prohibió hace 2 décadas en Estados Unidos, aunque se permite como aditivo alimentario. En la Unión Europea se aprobó en 2011 como endulcorante bajo el nombre de E960, al contrario que la sacarina es estable a altas temperaturas, así que se usa para cocinar. Curiosamente, aunque en Paraguay y Brasil se emplea para endulzar desde hace más de 1000 años, en honor del botánico valenciano Pedro Jaime Esteve, que trajo la planta a Europa en el siglo XVI. La stevia es una planta con propiedades medicinales.
Es beneficiosa para los hipertensos, bactericida, antioxidante y calmante, pero solo ofrece estos beneficios si se consumen las hojas secas. En formato líquido, pastillas o en polvo, solo funciona como endulcorante, y pese a lo que dice la publicidad, no es natural, ya que ha sufrido un procesado químico similar al bicarbonato. Por ejemplo, lo que consumes es glúcido de esteviol, no la planta stevia. Fructosa, beneficiosa. La fructosa es una forma de azúcar presente en las plantas. Las frutas y la miel suele aparecer junto a la glucosa como el azúcar común, pero se puede separar de ella para obtener fructosa pura, que se ha usado durante años como endulcorante para los diabéticos. Sin embargo, aunque no tiene glucosa, sí que engorda igual que el azúcar. Además, se metaboliza a largo plazo en el hígado y al final acaba convirtiéndose en grasa corporal. Cuando el hígado metaboliza la fructosa, no inhibe las hormonas que regulan el apetito, es decir, se tiene sensación de hambre, así que a las calorías de la fructosa se añaden otras adiciones para calmar esa hambre. Debido al trabajo extra del hígado y a que termina convirtiéndose en grasa, su uso es cada vez menos aconsejable. Aspartamo, el endulcorante más polémico. El aspartamo o endulcorante E951 fue descubierto de forma casual en 1965 por el Dr. James Slater y derramó un poco de aspartame sobre su dedo, se lo llevó a la boca sin pensar y comprobó que era dulce. Está formado por dos aminoácidos, el ácido aspartico y la fenilalanina, así que no tiene calorías. Es 150 veces más dulce que el azúcar, pero su sabor es diferente y cambia según con qué alimento se mezcle. El aspartamo, utilizado como endulcorante en bebidas como la Coca-Cola Light, en chicles, medicamentos o yogures, en más de 6.000 alimentos. Se ha investigado a fondo por qué durante los años 80 se relacionó con tumores cerebrales y epilepsia en ratas cuando se consume de forma masiva, pero estos estudios se han desacreditado. Es legal para el consumo humano en más de 100 países, y agencias gubernamentales como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, con más de 200 estudios homologados, lo califica de completamente seguro. Lo mismo afirma el organismo europeo equivalente, la EFSA. Según estas agencias, habría que tomar 20 latas de refrescos con aspartamo al día o 97 sobres endulcorantes diarios que resulten perjudiciales para la salud. Desde el punto de vista químico, el aspartamo solo se compone de dos aminoácidos, el ácido aspartico y la fenilalanina. Cuando se consume se separan y se genera una pequeña cantidad de metanol. Estos compuestos se encuentran de forma natural en otros alimentos y el cuerpo no distingue de dónde provienen esos aminoácidos o el metanol. Si del aspartamo o un alimento, por tanto, químicamente no supone ningún peligro para la salud. Se sabe, eso sí, que el aspartamo es perjudicial para los fenilcetonúricos, las personas que no pueden procesar la fenilalanina, al poseer una deficiencia en el hígado. Por eso en las bebidas y alimentos que usan aspartamo se indica que contiene fenilalanina. Uno de los estudios contra el aspartamo más famoso, el de la Fundación Ramazzini en 2005, ha sido rechazado por las agencias americanas y europeas al considerar que contenía errores metodológicos. Otro estudio de Sofirity y Hall Dorson en 2010 se rechazó por carecer de rigor científico. Pese a ello, por presiones de los consumidores, sus ventas cayeron más de un 5%. Pepsi lo eliminó de sus bebidas light en 2015, solo en Estados Unidos. ¿Engordan los endulcorantes artificiales? Es cierto que hay estudios que indican que las personas que toman endulcorantes artificiales parece ser que se debe a causas indirectas. Los endulcorantes artificiales no tienen calorías, así que no engordan, pero algunos de ellos, aunque endulzan, no calman la necesidad de azúcar del cerebro, así que se acaba consumiendo azúcar por otro sitio. Muchas personas toman bebidas light porque tienen sobrepeso, por tanto, son propensas a ello, y aunque solo consuman endulcorantes artificiales seguirán con sobrepeso e incluso engordarán, salvo que hagan dieta y ejercicio. Finalmente, muchas personas creen que al tomar endulcorantes no toman calorías, así que se relajan y las acompañan de otras cosas que sí engordan, como las patatas fritas, tapas, dulce, etc. Si les gustó el video, no olvide suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. No olvides compartir a un amigo o familiar.